Shabbat Shalom para todos mis hermanos, que el Señor los bendiga y bienvenidos a una nueva enseñanza de Día de Reposo. Continuando con los cortes o porciones bíblicas que van del libro de Números. Esta en particular se llama Finjas, que tiene que ver con un evento que se narra en el capítulo 25 de Números y va hasta el 29. No toda esa narrativa, pero sí el corte bíblico en cuestión que se llama Finjas. A esto se le conoce como Parashá, que es por eso aparece ahí en el título de la predicación, Parashá Finjas. Bueno, el tema de hoy va a girar no en torno al asunto de Finjas. Lo chistoso es que ese es el nombre, digamos, de la parasha, pero no del tema que vamos a ver, porque pues en todas las enseñanzas que hemos hecho de este mismo corte, que hemos enfatizado mucho acerca de él, sino vamos a irnos a casi que al cierre de este corte que va hasta el capítulo 29, es decir, este va al 25 al 29, y vamos a hablar de un pasaje que aparece en el capítulo 27, en el versículo 12. ¿Qué pasa en el capítulo 27-12 del libro de Números? Que Josué es designado como sucesor de Moisés. Vamos a hablar de Josué una vez más. Y vamos pues a revisar lo que dice la escritura en otros pasajes también de la Torá, en Deuteronomio. Y cuando entra este Josué ya pues en la tierra prometida como sucesor de Moisés, como el valiente que va y tiene la misión de la conquista de la tierra prometida de Canaán. Así que veremos la relación de este Josué con Yeshua una vez más. Digo una vez más porque pues en diferentes ocasiones hemos visto la relación importante que hay entre Josué y Yeshua, que incluye muchísimos ámbitos, empezando por el mismo nombre, que Josué y Yeshua, o Yehoshua y Yeshua, que es el nombre hebreo de Josué, Yehoshua. Pues ya de entrada tienen toda la similitud, pues significan lo mismo. Así que hoy quizás eh, tenemos que revisar todo esto una vez más y pues a aprender cómo todos los eventos bíblicos, las historias, el pasado del pueblo siempre estuvo apuntando a nuestro Mesías como finalmente quien daría la conquista, ¿no? Y el reposo prometido para el pueblo. Así que sin más vamos a orar y a ir con el estudio de hoy. Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias por este día, Señor, y la oportunidad que nos brindas para conocerte, para enseñar tu palabra. Te pido que bendigas a los oyentes, a quienes disponen de su tiempo para aprender algo más, Señor. Aquellos que confían en ti y separan los tiempos que tú has ordenado para conocerte, como el día de reposo. Un día, Señor, especial, en el que hoy, Señor, brindamos nuestro culto a ti, Señor, un culto racional, inteligente, donde nuestras vidas están delante de ti para hacer tu voluntad. Enséñanos tu palabra, te lo ruego, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia. Como siempre vamos a hacer un pequeño contexto de lo que trata primeramente la parasha o el corte bíblico. Como les hablé al principio, va del 25:10 al 29 y se llama Finjas. Y simplemente si vamos al 25:10, allí dice, de números 25:10, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Finés o Finjas, que es como también se traduce, o Finés. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles aquí, establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí en el capítulo 25 hay una historia bastante impactante, ¿no? Donde se describe la muerte de unos 24.000 personas en un juicio que el Señor envía a Israel. Un contraste muy curioso de lo que pasa en los capítulos anteriores, que tiene que ver con un profeta llamado Balaam y una historia de un rey eh, que quería a toda costa maldecir
al pueblo de Israel. Un rey llamado Balac que contrata a Balaam para, o buscaba contratarlo para hacer que el pueblo de Israel fuese maldito. Entonces es una historia muy particular. Lo interesante de esta historia en conclusión es que se manifiesta la misericordia de Dios y su constante amor por su pueblo, donde no permitió que ninguna maldición o nada atravesara hacia su pueblo de todo ese evento, esa conspiración de este rey Balac contra Israel. El Señor no lo permite y al contrario lo que sucede al final es que Balaam bendice al pueblo de Israel. Y es una historia muy curiosa, pero lo más curioso aún es que un capítulo después haya una gran mortandad en el pueblo. O sea, como el Señor protege a su pueblo un instante para que no les alcancen las cosas que estaba haciendo Balak en su trampa, ¿no? O en su intención. Pero al instante el Señor mismo está haciendo un gran estrago, porque Él envía mortandad sobre el pueblo. ¿Por qué envió mortandad sobre el pueblo? Ahí en el capítulo 25, arrancando, dice, moraba Israel en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, el furor de Yahweh se encendió contra Israel, y Yahweh dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Señor. Perdón, ahórcalos ante Yahweh delante del sol. Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de los que se hayan juntado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a su hermana, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos, el varón de Israel y la mujer en su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. ¿No? Eh, esta historia eh, nos cuenta que por qué llegó la mortandad, por qué fue, porque el pueblo cometió, se desvió en la inclinación de su corazón y cometió una serie de pecados complejos. El primero fue que sin ningún problema se mezcló con una cantidad de personas extranjeras, cosa que el Señor le había dicho, cuídate con eso, ¿no? Estos no eran cananeos, la prohibición es estrictamente con cananeos, pero este pueblo que se había, digamos que, insinuado, o sea, la historia de lo que acontece acá es curiosa porque es como si hubiese llegado una tanda de mujeres eh, a, extranjeras ¿cómo se diría esto? A provocar a este pueblo. Y era una estrategia de quién? Del mismo que había intentado maldecir al pueblo. Esto se habla en otro pasaje donde Balaam, que fue el profeta que buscaba el pago de Balac a costa de maldecir al pueblo, no lo pudo maldecir, pero sí le enseñó a Balac cómo hacer que el pueblo pecase, ¿no? Y eso es lo que la escritura dice, que siguiendo los pasos de Balac, que enseñaron al pueblo a pecar. Enseñaron al pueblo a pecar para obtener la ganancia que le esperaba, el pago de Balac. Entonces muy probablemente la historia fue algo así como que Balaam, el profeta que conocía al Señor de este pueblo, le dice a Balac, pues yo no puedo maldecir al pueblo, el Señor me lo ha prohibido. Voy a parafrasear o quizás suponer lo que pudo haber sido y lo dejo entonces ahí en paréntesis como comentario mío de lo que pudo haber pasado. Y es que Balaam le dice a Balac, yo no lo puedo maldecir, pero sé cómo pueden ser malditos. Es decir, si pensamos, ¿puede acaso alguien maldecir al pueblo de Israel? No puede. O sea, puedes hacer el ejercicio, pero ¿tienes algún efecto? No es posible. ¿Por qué no tiene efecto? Porque el Señor ya ha bendecido su pueblo. Una vez el Señor da una bendición sobre alguien en particular, pues no hay otra voz que se le pueda parquear y hacerle posición a eso. Y si él lanza una maldición, pues tampoco hay bendición de cualquiera que pueda
hacerle competencia a su voz, como por decirlo de alguna manera. Es decir, ya el bien que el Señor había proclamado sobre su pueblo no podía ser cambiado porque alguien se levantase a injuriar al pueblo. No podía. Sin embargo, el Señor prohíbe que se haga. No porque el pueblo lleve la maldición. ¿Sabe cuánta gente ha maldecido a Israel? Ja. Dios mío, cualquier cantidad de personas. Hoy en día, seguramente hay cientos de personas y de comunidades, o cientos no, miles o millones quizás, de personas que seguramente han proferido algún tipo de maldición sobre Israel recientemente por las cosas que pasan en Gaza. Con esto no apruebo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, ni apruebo que se maldiga a Israel, ni apruebo lo que está haciendo Israel. Lo que estoy diciendo es que independientemente de las cosas, lanzarle una maldición a Israel es tirar una pelota contra una pared, o sea, te va a rebotar. No es un boomerang, es escupir para arriba, por una simple razón, y es que el Señor ya ha dicho algo acerca de su pueblo. De tal manera que Él ha decretado sobre su pueblo una bendición, pero también una maldición. Y estas dos cosas están bajo condición. Es decir, Israel tiene el acceso a una bendición condicionada y el acceso a una maldición condicionada. Donde al cierre de varios pasajes de la Torá se indica cómo se puede acceder a la bendición o la maldición. Y dice acerca de la maldición: si Israel no me escucha y se va tras los dioses ajenos, fornicando con ellos, entonces, ¿no? Entonces pasan estas cosas malas. Si Israel no me escucha, ni hace lo que yo le ordeno y no pone atención a estas palabras de la ley y me desobedece, entonces yo haré con ellos esto. Así que el Señor condiciona a la obediencia como instrumento de medida para recibir bendición o maldición. Y esta clave la conocía ¿quién? Balaam. Así que Balaam le dice a Balac, creo que llegó el internet. Balaam le dice a Balac, yo no puedo maldecir al pueblo porque el Señor lo ha bendecido, pero sé cómo puede ser maldito el pueblo. ¿Cómo puede ser maldito el pueblo? Pues que alcance la maldición que el Señor mismo dio. ¿Y cómo pueden hacerlo? Ponles la trampa. Es decir, no necesitas maldecir al pueblo. Ellos mismos pueden hacerse malditos. Eso es algo muy, muy terrible de pensar, ¿no? Así que, ¿qué hizo Balak? Lo que parecía no tener mayor problema, ¿no? Y él coge, seguramente contrata o paga u ordena a un montón de mujeres madianitas eh, para que vayan y seduzcan a los hombres israelitas. O a este pueblo que había salido y andaba por el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Pues una gran cantidad se dio. Pero más allá de haberse acostado o digamos que, ¿cómo se le llama esto? El desorden, este tipo de desorden, esto se le llama... Sí, no, esto se llama un... Bueno, esta fornicación más allá de eso, el problema era lo que iban a empezar a hacer con ellas. Y es que estas mujeres, por sus amores que les ofrecían, empezaron a seducirlos a sus prácticas. Esto, lo curioso de este pasaje es que pareciera que fue en un momento, pero así de débil entonces era el corazón de estos hombres, al punto que estas mujeres no solamente se acuestan con ellas, sino que les ofrecen de los sacrificios de sus dioses y ellos sin mayor problema van con ellas y participan de su idolatría. Y eso desencadena las maldiciones de la Torá sobre este pueblo, porque el Señor había hablado acerca de que la idolatría se castiga con muerte. Es un pecado muy grave porque representaría retroceder, representaría abandonar a su Dios, representaría que todo eso que estaba pasando sería en vano. Así que hay un contraste muy poderoso desde el capítulo 24 al 25, del 23 al 25, donde por un lado vemos a un Dios que de ninguna manera permite que su pueblo sea siquiera, más bien, está dispuesto a darle a cada uno el pago de quien intente maldecir a su pueblo, como le dice a Abraham: el que te bendiga yo lo bendigo y al que te maldiga yo lo maldigo. Eh, Porque en ti serán benditas las naciones. Es decir, que la bendición que el Señor establece sobre Israel no es única y exclusivamente para Israel, sino que es la manera en que el Señor dice: de esa manera el mundo entero podrá ser bendito. Es decir, que es una bendición que está
está presente para ser esparcida, para ser enseñada, para ser compartida y transmitida. Eh, entonces, lo que hace Balak y lo que hace Balaam en su trampa es enseñar al pueblo a pecar, o les pone una trampa que quizás o sea, ellos nunca la habían conocido. Es muy probable que fuera la primera vez que pasara algo como esto, porque esta generación que ya había nacido en el desierto, lo único que conocían en el desierto que eran a sus familias y a sus vecinos israelitas todos, y se entremezclaban entre ellos, está. Pero era el primer contacto con extranjeros real. Y claro, fue una poderosa seducción, quizás en todos los sentidos, desde la apariencia, de la vestimenta, en la fisionomía, en el lenguaje, en las comidas, en el culto de los dioses. Y todo esto les fascinó al punto que terminan pecando. Y dice aquí, en el capítulo 25, ¿no? Como leíamos, decía allí que el pueblo, dice, volviendo ahí al versículo 1, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces, entonces, y entonces de esa manera, la ira del Señor desciende sobre el pueblo, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Por la maldición de Balac? ¿Por la bendición de Balaam? No. Fue porque el pueblo accedió a la maldición que el Señor había proferido de antemano, donde Él dijo, el día que hagan esto, morirán. El día que hagan esto, los alcanzarán estas maldiciones. Así que la mortandad que el Señor enviaba sobre el pueblo, que a veces uno lee esto y suena muy, muy duro, ¿no? Pensar en un Dios como tan furioso. Am, Muchas veces está fuera de objetividad. Y en lo particular de los eventos como sucedieron, tenemos que tener presente que todo fue de inmediato porque el Señor estaba en medio de su pueblo. O sea, si nos fijamos, hay pasajes que tienen una dilación, una longanimidad de parte de Dios, ni siquiera una distancia de las consecuencias grande. Pero en el desierto casi que todo era de inmediato, ¿no? El pueblo se la embarraba, se rebelaba contra el Señor y de inmediato venían las muertes, ¿no? Pero es algo muy, muy curioso y muy único de los eventos del desierto. Pero fuera de eso, generalmente fueron asuntos bajo acumulación. Es decir, hasta que la ira del Señor se llenaba a tope. Y después de unos cientos de años, pues venía una serie de males, pero uno hace la lectura y pareciera que todos de rapidez, pero no lo fueron. Realmente los únicos eventos que se narran, que fueron prácticamente que de inmediato, generalmente son los que tienen que ver con el paso en el desierto. Y por qué fuera así, ¿no? Porque el Señor, como con esta actitud tan, como que no, pareciera que no fuera paciente con el pueblo, ¿no? Eh, lo que pasa es que si queremos entender el propósito del Señor con su pueblo en el desierto, tenemos que tratar de ser muy críticos y objetivos con eso, con el propósito. ¿Qué esperaba el Señor hacer con ese pueblo en medio del desierto? ¿Por qué de esa manera? ¿Saben por qué? Porque no había espacio para una nueva generación. Era el punto de entender que entendían o no entendían. Era el punto de que no había el tiempo suficiente para tener paciencia con un corazón inclinado al mal que tenía el pueblo todo el tiempo. El punto aquí a entender es que era un pueblo que si el Señor hubiese sido paciente, al sentido que nosotros, o sea, el Señor fue paciente, pero no como nosotros quizás creamos que debería haberlo sido, ¿no? Porque nosotros nos ponemos a decir de más y creemos que al Señor le faltó paciencia, quizás, o le faltó misericordia, podrían pensar algunos. Pero la verdad, primero, pues estamos juzgando mal. Y segundo, que si el Señor hubiese tenido más paciencia y misericordia de la que creemos que debió haber tenido, quizás nunca habría salido el pueblo del desierto. Y es algo que tenemos que analizar.
¿El pueblo nunca habría salido del desierto? No. ¿Por qué no? Porque sería aún, quizás hasta el día de hoy, preso de su inclinación al mal. O sea, un pueblo incapaz de tomar buenas decisiones, porque sus decisiones siempre estuvieron inclinados a una pasión desordenada y a digamos que a un corazón esclavo. Este pecado es nuevo, como lo mencioné. Es la primera vez que se enfrentaban a un extranjero, lo que los sedujo al punto que terminaron sacrificando ídolos a ellos, a sus dioses. Mm, pero el corazón esclavo de Egipto parecía que había muerto. Ahora surgía una nueva cuestión. Y era, ¿y qué pasa cuando el pueblo está en una situación de obediencia? No habían siquiera entrado a la tierra prometida, pero ya se les había ofrecido algo parecido a lo que encontrarían allá. Tuvieron un abrebocas de la tierra prometida. ¿Qué había allí? Extranjeros, costumbres, culturas, dioses nuevos. Todo para ellos nuevo. Y medio se les da la oportunidad, están acercándose a entrar a la tierra prometida. Y llegan unas mujeres bailando muy, muy, muy gustosamente, con música de fondo y con comida servida y con sus dioses cargadas al hombro. No sé cómo habrá sido el evento, pero quedaron locos con esto. Esto los dejó, decían, me flecharon. Y claro, había sido Finés que les había flechado. Él es el cupido de la época. Y no es como lo pensábamos. Esos murieron flechados, ¿no? Bueno, al punto al que voy es que cuando se les llegó la oportunidad de ver lo que el Señor, a ver, de, de ponerse a prueba con lo que el Señor les había ordenado, fracasaron. No toda la nación, pero sí una gran cantidad, al punto que la mortandad llega a 24.000, o sea, calcule, 24.000 de 600.000, no, no habían 600.000. Habían 600.000 hombres más mujeres, niños. Se calculan que podrían haber sido unos 5 o 6 millones de personas, ¿no? Por cada hombre una mujer, ya va 1.200.000. Por cada hombre y mujer, ¿cuántos hijos? Para la tasa de natalidad de la época, por lo menos unos 6. Entonces ya calculé ahí. Ya, ahí ya nos dio más de 6, ya van 7 millones. Por 5 hijos. Son, son 6 millones. Si hubiesen tenido por familia en promedio 5 hijos, eso da para tener 6 millones de personas en esa época. 24.000 personas de 6 millones, ¿cuánto es? Para calcular la mortandad, ¿no? El 10% serían 600.000, el 1% serían 60.000, eso sería como el 0,3% de la población murió. Que uno, viéndolo desde esa óptica, no pareciera mucho, pero 24.000 personas es una gran cantidad. Es más o menos la mitad de los que han muerto hoy en Gaza. Es decir, es como donde hay 24.000 personas. Una ciudad pequeña, yo creo, una ciudad pequeña puede tener 24.000 personas. Es mucha gente. O sea, el punto al que voy es que es mucha gente, aunque desde otra óptica no parezca. No se diezmó la población, pero sí es una gran mortandad. ¿En qué casos se pueden hablar de tales números? Pandemias, enfermedades, guerras, ¿cierto? Pero en este caso, cuando dice y hubo mortandad, este tipo de mortandad muy seguramente fue esto. Una epidemia, una enfermedad que los empezó a matar así por cantidad, donde venga cuántos muertos hay en su tienda y en el de tal y tal. Seguramente así sumaron y habrían 24.000 muertos, donde se dieron cuenta inmediatamente la razón de la mortandad. Y aquí es donde sale a flote un personaje que entendió que debía pasar para que se acabara la mortandad. Y es el que tiene nombre de esta parasha, y es Finés, donde él sintió celo por lo que está pasando. O sea, aquí la narrativa dice el punto de lo que estaba pasando. Era como un nivel de desquicio, de locura, donde estaba muriendo gente, pe- pero no importaba. Otros seguían yendo corriendo con las moabitas y las madianitas para seguir teniendo sus actos de vergüenza. No tenían siquiera mm, el más mínimo, ¿cómo se diría? Afecto por sus familias que estaban muriendo. No le importaba, eran enloquecidos por la provocación de lo que significaba un amor de verano, de un romance rápido, de una
promiscuidad era la palabra que buscaba hace un ratico. Y aquí narra que en medio de la mortandad llegó un hombre corriendo con una mujer, se metió en una tienda delante de todos sin mayor problema. Quizás uno pensaría en un joven así de película, cogiéndole la mano, felices, corriendo, ay, qué lindo, qué libertad tan bonita. Y se metió en una tienda y mientras estaban, llegó Finés con una lanza y los atravesó. Y suena terrible. Y uno dice, uy, no era para tanto. Es complejo analizar los eventos bíblicos y entender que lo que hizo ese hombre lo constituyó en un valiente. Para la óptica de otra persona podría ser un salvaje. Y según la óptica de las cosas, pues claro, todo se ve raro y diferente. Pero la verdad, a juzgar por los hechos y lo que esto significó y lo que representaba delante de Dios, fue la salvación para la nación. ¿Qué estaba cortando Dios entonces? 24,000 personas. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Significaba que el Señor estaba dispuesto, las veces que fueran necesarias, a cortar del pueblo todos aquellos que provocaban rebelión. Esto nos recuerda a todos los eventos anteriores, ¿no? La rebelión de Coré, el tema del becerro de oro, el tema del mal reporte de los espías y de la rebelión que se provoca allá, etc. En cualquier momento que hubo mortandad del pueblo, siempre tuvo como propósito cortar de inmediato la parte engangrenada del pueblo. Otra vez, suena terrible, ¿no? Nos suena a pensar en la película de Inferno, ¿no? O del libro, ¿no? De Dan Brown, donde plantea un asunto muy, muy difícil de pensar, y es ¿cómo hacemos cuando todo está para el caos? Pues hay una opción, y es cortar, hacer un pequeño recorte para que no colapse todo, a costa de que unos pocos mueran, ¿no? Es lo que plantea ahí. Y obviamente tiene otra connotación, pero es parecido. Es difícil moralmente pensar en una solución de ese estilo, ¿no? Pues bíblicamente tiene algún tipo de soporte, y no necesariamente el libro, sino el pensar en que a veces nuestra condescendencia con ciertos asuntos también significa nuestra propia destrucción. Ese es el punto al que voy, ¿no? Porque no quiero que se piense de otra manera, o sea, lo aclaro. Lo que estoy diciendo es que en la escritura nos enseña que el ser condescendientes con algunas cosas que parecen que parece que deberían tratarse de otra manera, resulta el método de Dios, sí, para solucionar cosas que en nuestra manera no solucionarían. Y voy al punto otra vez de, si el Señor no hubiese hecho mayor problema con este asunto de las madianitas, ¿sabe qué habría pasado? Que el pueblo no habría entrado a la tierra prometida. Por lo tanto, el Señor no habría podido cumplir, o más bien, el pueblo no habría podido llegar a lo que el Señor juró a sus antepasados. ¿Por qué? Porque el pueblo una y otra vez habría sido rebelde, al punto que el Señor le dice, pues o vuelven al desierto o vuelven a Egipto, pero no entran, sino sus descendientes, los que sean capaces. Así que, ¿qué hace el Señor? Pedazo, comunidad, tribu, etcétera, que se rebele, yo la quito de una vez. No tengo problema en hacerlo, porque prefiero cortar un pedazo enfermo y no que toda la nación perezca. Porque si van a entrar a una región llena de pecado, o sea, para que analicemos por qué el Señor estaba dispuesto a quitar a los cananeos de allá, era porque su maldad era a tal nivel que el Señor estaba dispuesto a quitarlos de la tierra de Israel, de Canaán, para introducir a un pueblo que diera un testimonio diferente. Y si este pueblo tampoco lo tenía, pues no tiene sentido sacar un pueblo malo para introducir a un pueblo malo. Así que el pueblo tenía que ser diferente, un pueblo diferente. ¿Entendemos las lógicas de Dios? Mira, cuando a veces pareciera que dicen por ahí, cuando las cosas de Dios no tienen sentido, pero cuando analizas bien, creo que es que las cosas de Dios tienen mucho sentido. O sea, todo el sentido. Que sí, parece que no tiene sentido cuando ves un pedazo, una porción, uno dice, no, esto no encaja por ningún lado. Pero cuando ves el panorama entero, uno dice, es increíble. Y sí, Él es el que tiene que asumir esas decisiones, y esa es su soberanía. Y nos parezca o no nos parezca, es su soberanía.
como el hecho de pensar en un presente hoy tan conflictivo y pensar en cómo ciudades, personas, comunidades son arrasadas y uno dice, Dios lo permite, yo le digo, vea, sí lo permite. Y lo de los nazis y lo del conflicto y lo del tema de el holocausto, sí, Dios lo permite. Y lo de las comunidades indígenas y las colonizaciones y lo de África, sí, vea, Dios lo permite. Es muy difícil asimilar eso. ¿Por qué lo permite? Otra vez le digo, porque la maldad de las naciones sube a tal nivel que ¿quiénes somos nosotros para cuestionar si el proceder de Dios es el correcto o el incorrecto? ¿Mm? Es complicado, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros debamos o siquiera podamos hacer eso. O sea, no está en nuestras manos hacer eso que solamente un soberano puede hacer. Eso lo que significa es que desde nuestra óptica, todos los que han participado en eso, todos son dignos también de culpabilidad. O sea, lo digo así, el nazi que asesinó al judío tiene una gran culpa, como el judío de hoy presente que también haga maldad, la tiene. Dice la escritura, cada uno llevará su propio pecado. Cada uno lleva su propio pecado. Cuando entiendes eso, nos damos cuenta que Dios es imparcial y que a su pueblo cuando pecó también le trajo mortandad. Así que es difícil ver esto, por eso no ha cambiado el Señor. Es un Dios justo e imparcial, pero su pacto y misericordia permanecen. Esto significa que por amor al resto de la población no aniquiló a Israel, sino que le dice, no, espéreme, cada uno lleve su pecado. Ustedes, los que hicieron mal, se me van del parche, los borro, porque no pueden entrar a la tierra prometida con esa actitud y con ese comportamiento. Y además se suma que la nación tuvo temor. Entendió que no podía jugar con Dios, que las maldiciones eran certeras, que lo que él había dicho acerca de la obediencia era real, ¿no? Así que muy seguramente después de esto la nación no volvió a hacer eso de esa manera, ¿no? Por supuesto que cuando entró a la tierra prometida empezó en algunos casos a mezclarse, pero no fue como esto. De ninguna manera fue como esto, que fue como todos nos vamos felices a fornicar con las extranjeras porque, pues porque fueron movidos por ellas, ¿no? Entonces, esa es la historia que se lee en el capítulo 25 con el tema de Finés. Y además establece a este Finés por cuanto tuvo, o sea, él se dio cuenta que de todas maneras la rebelión puede ser parada. ¿Cómo puede ser parada la rebelión? Tomando compromiso con eso. Y fuera de la manera en que acontece aquí, es pensar en que lo que le hizo que se accediera a un pacto, pues luego el Señor establece un pacto con él para en él establecer el sumo sacerdocio más adelante, es que, bueno, él era parte de los sacerdotes, o sea, tenía ascendencia levita, pero era entender que ser líder y ser un hombre escogido por Dios tenía más allá que el título, y se trataba de manifestar ese punto de lo que haría un sacerdote, y era estar en medio del pueblo y Dios, y él tenía que obrar en favor del pueblo. ¿Y cómo era la manera de obrar en favor del pueblo? No alcahueteando nada, sino haciendo que el pueblo se mantuviese santo y recto delante del Señor. En este caso, toda la maldad del pueblo que se estaba manifestando en un pueblo loco, ya se estaba viendo las consecuencias, una muerte. Así que este hombre demostró que también los líderes tenían que proceder, digamos, a favor de Dios, a favor del pueblo. O sea, este es un asunto de ser intermediario, ¿no? El que está en la mitad tiene que proceder a favor de Dios y del pueblo. ¿O no hizo así también Moisés? Cuando le decía, Señor, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? Lo decía a favor del pueblo, ¿no? Pero Moisés estaba allá arriba recibiendo la instrucción de Dios a favor del pueblo, y delante del pueblo se presentaba a favor de Dios. Entonces, así lo hizo también este hombre que sería el que más adelante sería puesto en su linaje como sumo sacerdote. Y bueno, esto es un paréntesis porque, como les dije, no voy a centrarme en esto. Luego viene un censo donde se manifiesta la gran cantidad de muertos y
se ordena, recordemos que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, así que viene una serie de instrucciones acerca de la repartición de la tierra. Y vamos al capítulo 26:63. Dice allí: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y entre estos ninguno de los contados por Moisés y el sacerdote. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Yahweh había dicho: ellos morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Es decir, de los líderes relacionados con las tribus, o más bien con esto se llama, con la generación anterior, solamente quedaba Josué y Caleb. O sea, recordemos que había líderes de todas las casas. Y de los ancianos de estos, solamente quedó Josué y Caleb, porque los otros murieron, como el Señor les dijo. Como ustedes no quisieron entrar a la tierra prometida, o sea, hablando de 40 años antes, allí la primera vez que estuvieron delante del monte, en la región de Kadesh, entonces el Señor le dice: como ustedes dijeron vamos a morir, pues morirán, y sus hijos entrarán. Han pasado 40 años, pero solamente Josué y Caleb dijeron: no, nosotros sí queremos entrar a la tierra prometida y venceremos. A ellos el Señor les dijo: pues ustedes entrarán. Así que está ese momento. Y aquí dice: solamente Josué y Caleb sobrevivieron de aquella generación. Y vamos a ir puntualmente ahora sí al tema en el capítulo 27:12. Yahweh dijo a Moisés: sube a este monte, a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. Perdón. En la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de rencilla de Kadesh en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo: ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim, delante de Yahweh por el dicho de él saldrán, por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Yahweh le había mandado. Tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Bueno, aquí hay una narrativa corta en relación a Deuteronomio, que es mucho más extensa. Así que ahorita vamos a extenderla con lo que nos dice Deuteronomio, pero al punto al que vamos es: Josué es designado como sucesor de Moisés, ¿no? Ya había muerto María, ya había muerto Aarón. De esa generación de los grandes líderes quedaban solamente Moisés y Josué y Caleb, pero en cuanto a liderazgo quedaba solamente Josué y Moisés en ese nuevo liderazgo, ¿no? Ya los que seguían era quien: Eleazar, que era hijo de Aarón. Los hijos de Moisés no tuvieron ninguna relevancia. De hecho, si no estoy mal, ellos terminan con su mamá en Madián, ¿no? Los hijos de... Creo que, si me ayudan a recordar, Moisés envía... O sea, el suegro de José, de Moisés, Jetro, se va con su hija y sus nietos. Si no estoy mal, ellos crecen en Madián. No recuerdo. El caso es que, bueno, volviendo, porque aquí ya me distraje. Volviendo al tema de los que sí estaban en este momento, después de 40 años de haber salido de la tierra de Egipto, estaba Josué. Moisés, lo que le dice al Señor, el Señor le dice: bueno, Moisés, ya es hora, ya envié el carro de fuego por ti,
Le dice, el Uber celestial ya va en camino. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Tú no podrás entrar a la tierra prometida porque no me santificaste mi nombre en las aguas de Kadesh, ¿no? En las aguas de la rencilla, si lo recordamos. Es una enseñanza de hace unos 2 o 3 sábados atrás, donde eh, el tema de la roca, ¿no? Que Moisés no le habló a la roca como el Señor le ordenó, sino que la golpeó y maltrató al pueblo en su molestia. Esto es justo cuando el pueblo llega aquí, a este monte en el que están, ahí en la zona del sur de la tierra prometida. Y el pueblo tenía sed, Moisés se molesta con el pueblo por su manera en que estaban, digamos, quejándose, pero no, el Señor no estaba molesto porque entendía la sed del pueblo. Moisés estaba asustado de que se repitiera la historia de hace 40 años atrás cuando el pueblo, en su miedo por entrar a la tierra prometida, prefirieron devolverse a, a Egipto y morir. Moisés pensó seguramente que pasaría lo mismo, ¿no? Moisés, esta no es la tierra que tú nos prometiste. Ellos pensaban que ya está en la tierra prometida, pero está detrás del monte, ¿no? Está detrás del monte de ahí del Amorreo, que fue donde hablamos de qué curioso tiene y quizás sea la interpretación adecuada de aquello que dijo Yeshua, de si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate, y él se echaría al mar. Ah, porque es que el pueblo lo que tenía a distancia para entrar a la tierra prometida era un monte. Y era incapaz de ver la promesa del Señor por un monte. Y pensaba que aquella falta de agua y de comida era la tierra prometida y por eso se quejó. Moisés le dice al Señor, el Señor lo que le dice es háblale a la roca y ella te dará sus aguas. Moisés muy molesto, la golpea, seguramente como, insisto, pensando que el pueblo otra vez se iba a rebelar y les tocaría devolverse. Pues Moisés la hizo, la embarró ahí con Aarón. Y bueno, eso le costó entrar a la tierra prometida. No manifestó la gracia y misericordia del Señor, que una cosa es un pueblo rebelde y otra cosa es un pueblo sediento y un pueblo con la expectativa de recibir las promesas. Porque estaban preguntando y ¿era esto, Moisés, las promesas que nos habías dicho? Porque no vemos lo que nos prometiste. No hay agua siquiera. Ellos pensaban que ya habían entrado a la tierra prometida, pero no era así. Moisés no entendió el asunto y lo que hizo fue molestarse. Y así que aquí el Señor le dice, Moisés, no entrarás. Así que Moisés le dice, bueno, Señor, si yo no voy a entrar, por favor, no dejes a este pueblo sin pastor. Envía a alguien, un pastor digno, para que entre este pueblo a alcanzar las promesas que tú dijiste para tu pueblo. Alguien que los introduzca, alguien que esté en medio del pueblo, que los lleve y los traiga. Alguien digno para este cargo. Y el Señor que le dice, toma a Josué, el que ya mencionamos en el capítulo 26, que había sobrevivido junto con Caleb. ¿Sabe qué significaba estar en ese momento como Josué? Si Josué fue enviado hace 40 años atrás como espía y como escogido es porque seguramente era un hombre que joven, fuerte, seguramente un hombre valiente, pues irse como espía a otra nación sabiendo pues, que puede pasar cualquier cosa, seguramente escogieron los más hábiles y capaces para eso, ¿no? 40 años después significaba que seguramente era, y como dio un buen reporte además, seguramente fue un hombre muy conocido por todos. Porque de 2 espías, Josué y Caleb dieron un buen reporte, significaba que toda la nación conocía quién era Josué. Seguramente todo el mundo sabía, este fue el que había dado un buen reporte de la tierra prometida. Es más, muy seguramente todos los de esta generación que llegaron hasta ese punto lo hicieron confiados en el testimonio de Josué. ¿Será que sí vamos a encontrar algo? Y seguramente alguien decía, pues Josué dijo que sí. Pues Josué fue el que entró y trajo uvas y comida y un testimonio. Seguramente Josué era ese testigo fiel. Sí, Josué siempre acompañaba a Moisés, correcto. Desde el principio, sí, no estoy más desde la salida, cuando estaban en el Sinaí,
Josué fue de los que siempre estuvo cerca de Moisés. Moisés le cambió el nombre, correcto. Entonces, eh, Josué representaba primero un hombre conocido ya de todos, un hombre que había traído una primicia de la tierra prometida, representaba, y si me permiten aquí voy a hacer un pequeño paralelo. ¿Podría representar ese Josué acaso? El de 40 años atrás podría quizás representar a ese Yeshua en su primera venida. ¿Por qué? Cuando hablamos de las fiestas, hablamos de que Yeshua fue la primicia de la resurrección. Y ninguno de nosotros ha visto la resurrección. Sin embargo, por el testimonio de Yeshua, todos esperamos en la resurrección, en la eternidad y en todas las promesas. Pero ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? Una gran cantidad y nadie ha visto nada de esto, lo que hace que sea muy difícil esperar y creer. Sin embargo, aguardamos en la esperanza de uno que trajo la evidencia. Y el pueblo estaba así, ¿no? Vino uno y que trajo la evidencia de las promesas, pero dijeron, no entraremos. Gracias, te lo agradezco, pero no, muy lindo. Gracias por la invitación, pero me gustan más las cebollas de Egipto, y se devolvieron y murieron. Pero hubo uno llamado Josué, y aquí es donde empezamos a entrar en el tema de las similitudes con Yeshua por completo. Porque si bien yo ya hablé de esto en alguna parashá tiempo atrás, cuando hablamos de esto, que a mí también me tocó ese corte para esa predicación, cuando ellos llegan 40 años atrás, al inicio de Números, llegan ahí justo para entrar a la tierra prometida y se envían los espías. Este Josué estaba ahí. Su nombre, que era Oseas, allí es donde se menciona que Moisés le cambia el nombre de Oseas y se lo pasa a Josué, que en hebreo tiene más sentido y se los voy a recordar. Oseas en hebreo, ¿cómo se dice? Oshia. Oshia, que significa salvación. Y el nombre, Moisés le cambia el nombre y ya no te vas a llamar tú más salvación, te vas a llamar salvación de Yahweh. Así que le cambia su nombre de Oseas de Oshia, se lo cambia por Yehoshua, que lo que hace es agregarle una palabra más a este nombre, ¿no? Lo conecta con algo más y es el nombre divino, ¿no? Es el Yud Hei Vav Hei, el nombre del Altísimo dentro de su nombre, Yah, ¿no? Así que su nombre va con una Yud, una Hei y una Vav. Y luego va Shua, que significa salvación, ¿cierto? Lo que significa en ese orden de ideas es salvación de Dios, salvación de Yahweh, Yehoshua. Lo curioso y chévere es justamente que es el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. El ángel le dice a los padres, le pondrán por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará al pueblo de sus pecados. Así que la primera conexión de Josué con Yeshua está implícita en el propósito de su nombre. Cuando Moisés le cambia el nombre, está diciendo, tú no vas a salvar al pueblo, lo va a salvar Dios por medio de ti, ¿no? Proféticamente Moisés, no sé si a sabiendas o no, diríamos que no, puesto que en Números dice, Señor, deja a alguien, como si no supiera que fuera Josué, o simplemente como diciéndole, Señor, hazlo mientras yo esté aquí con él, ¿no? Quizás él era confirmar que sería Josué su sucesor. Pero bueno, entonces está el tema del nombre. Josué y Yeshua representa lo mismo. Segunda conexión, que Yeshua y Josué fueron enviados, ¿no? Este propósito de Mesías, de escogido, de ungido para, ¿no? Hay un propósito y ambos fueron enviados con un propósito. Josué fue enviado a la tierra prometida a traer una evidencia de las promesas. Y fue y volvió y testificó junto con otros, solamente que este sí dio un buen testimonio junto con Caleb. Un buen testimonio de la tierra prometida, dice, vea lo que trajimos. ¿Qué trajeron? Frutas. Frutas. ¿Cuándo se recogen las frutas en la tierra prometida? No. ¿Cuándo hacemos una festividad que tiene que ver con frutas? En Sukkot, ¿cierto? De más que, probable que, pienso,
asumo, creo, así que es un comentario mío, ahí les dejo el paréntesis, que hayan entrado en la tierra prometida más o menos para una época de Sukkot. Es decir, que la tierra estaba frondosa con frutos. Si hubiesen entrado en un invierno, quizás no habrían traído, sino, mira este hermoso bloque de hielo. De pronto no habrían traído mayor cosa, pero entraron en un tiempo en que estaba con frutos, frutos de este tipo, ¿no? Así que es probable que hayan entrado a la tierra prometida para un momento, un mes como esos, donde hay frutos. Y si fuese así, pues Yeshua nace en un tiempo de Sukkot también. Así que simplemente no lo descartemos. Si Yeshua nace para un tiempo como esos y Josué trae de la tierra prometida un fruto de un tiempo como esos, no es casualidad. Y diríamos que Yeshua nace como primicia. ¿Qué trajo Josué de allí? La primicia de la tierra prometida. Ojo, nunca nadie de ellos había visto nada de la tierra prometida. Es que para nosotros es muy chévere ver los mapas, tener el Google Maps. Para nosotros es muy chévere tener toda la historia escrita. Pero si somos bien razonables, para cualquiera de esa generación, todo lo existente era un mito. No había mayor realidad que la conocida en su entorno cercano. De verdad, o sea, pensémoslo. Una tierra, que hay una tal tierra de cananeos, que es que hay buenas, que hay arroyos y hay... Ah, por favor, eso es carreta. Lo único que conocemos es desierto, arena, arena y desierto y arena y tal. Y los egipcios no conocían nada más. Realmente era muy difícil creer algo como esto. Y además, llegan justo a entrar a la tierra prometida y dice Moisés, bueno, ya casi ya estamos llegando. Y ellos ven, y no hay siquiera agua. Pues dicen Moisés, pues yo creo que nos has estado es como mintiendo. Había un monte que separaba, porque en la tierra de Israel, en esa península del Sinaí, en esa zona, bueno, aunque hay, en esa parte donde están no es tan península, allí en ese cruce del Sinaí, es muy árido, muy desértico. Pensar que de la nada va a surgir un paisaje, difícil. Pero es que allí, justamente esa parte arranca una cordillera, se pronuncia una cordillera que va a cruzar hacia el norte, que es lo que se llama subir a la tierra de Israel. Empiezas a subir. ¿Y qué pasa cuando empezamos a subir una zona montañosa? ¿Qué pasa? Pues que cambia el clima, que cambia todo, cambia la vegetación, cambia todo. El pueblo no conocía eso. Vea un mapa y vea cómo es Egipto y vea cómo es el desierto que ellos atravesaron. Las montañas y lo que hay allí es realmente bajito. O sea, es una zona, no es una zona, ¿cómo llamarlo? Montañosa realmente. Ellos no conocen esos paisajes. Y todos los que nacieron en el desierto, menos, solo conocían ese desierto. Por lo tanto, todo lo que se habían oído, toda su esperanza, tenía, por supuesto, toda ¿cómo llamarle? Podría ser completamente falso. O sea, para la mente de cualquier persona en eso, con lo conocido, diría, nos han engañado, o sea, nos tienen aquí dando vueltas. Moisés se apoderó de nosotros. Cualquiera podría haber juzgado por ver solamente su entorno. Ninguno se le dijo, vaya lejos y revise a ver si hay algo. No. Y seguramente cualquiera que se paraba en una montaña y veía a lo lejos, solamente veía más desierto y más montañas similares hasta que la atmósfera lo difuminaba. No había capacidad de ver lo que había más allá. ¿Qué se necesitaba? Fe. Cuando las promesas están en una cima y tú estás abajo y quieres ver a la cima, pero la cima está muy lejos, aunque te pares en una montaña, no vas a ver por encima de la cima. Vas a seguir viendo al nivel de esa montaña. Y es que las promesas de Israel estaban muy alto para ellos en ese momento. Solamente se podía acceder mediante la fe. Y cuando llegan a un año después, o sea, cuando llegan a ese punto de haber salido de la tierra prometida y pasa un año, haber salido de Egipto y pasa un año y llegan ahí al monte, más o menos calculo yo para un Sukkot, trayendo una evidencia de las promesas, dijeron, o sea, sí es real. 12 personas testificaron que habían frutos, que habían arroyos, que había una tierra buena.
pero también testificaron que no sería fácil entrar porque habían gigantes y eran ciudades amuralladas y etcétera. Pero uno dijo, poseeremos y los comeremos como pan. El pueblo se asustó y se fue, aún teniendo las promesas en la mano. Y aquí es donde digo, nos recuerdo otra vez a Yeshua. Fue la conexión que hicimos en aquel momento. Yeshua cuando vino, testificó de la vida. ¿Y cuál? De la vida eterna. Una que aunque te pares en tus 100 años que logres tener, no vas a decir, conozco la vida eterna, no puedes. Porque el monte alto en el que estás no es suficientemente alto como para ver la eternidad. Ese es el punto al que voy. La montaña está de por medio. Solo mediante la fe puedes decir, la alcanzaré. Así que Yeshua viene y trae el testimonio de la eternidad. ¿Cómo? Él se hace eternidad. Resucita a los muertos. Y no solamente Él, resucita a otros de los muertos. Sana. Evidencia que el sufrimiento y la dificultad de esta vida y lo tortuosa que resulte ser, lo extraña, lo difícil que es esta vida, no tiene comparación con lo porvenir y que finalmente esta vida termina siendo un desierto más. Y que si pusiéramos más cuidado en el fruto, que es el testimonio, dijo bien Yeshua todo el tiempo, si no me creen a mí, crean a mis obras. Todo el tiempo él dijo, está bien, es difícil creer a lo que yo digo, lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que se hagan los ciegos. ¿No? El maestro muy sabiamente dijo, vean a las obras que mi Padre hace por medio de mí. Si nosotros pusiésemos más cuidado a lo que Él hizo, entonces lo que Él dijo cobraría más sentido. Y entonces podríamos tener más fe para creer, aunque Él dijo, más bendito fuera si sin necesidad de señales creyeran. Pero las señales son importantes, por eso vino cargadísimo de señales, haciendo milagros a diestra y siniestra. Si pusiéramos cuidado a lo que dicen los evangelios de lo que Él hizo y lo que dijo, entonces veríamos que Él es Josué. ¿Qué está diciendo Josué? La tierra es buena. Alcanzaremos las promesas. Acompáñenme. Entremos a poseer la tierra. Es la invitación de Yeshua, ¿no? Síganme. 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 Porque yo los llevaré a donde mi Padre. Entonces, la promesa está intacta. El camino sigue siendo igual de difícil. Pero se trata de que nosotros no imitemos el camino de incredulidad del pueblo. Que dijo, no, sí, muy lindas las promesas. Qué resurrección tan maravillosa. Pero no, te lo agradezco, pero no. Pasan 40 años y está aquí otra vez ahora Josué. ¿Será que podría representar bien una segunda venida del maestro? ¿Sería que en este caso está representando donde definitivamente se ha desligado una nación de sus representantes terrenales? ¿Quién es ese representante terrenal? Por darle un sentido más claro, Moisés. Y no en lo que Moisés es en sí, sino en lo que representa. Porque no podemos desligarnos de Moisés, dado que mediante Moisés el Señor transmitió sus palabras. Es decir, nunca fue la palabra de Moisés, fue la palabra de Dios. No nos podemos desligar de la palabra de Dios. Pero lo que sí representa Moisés es que, desde esta óptica, ojo porque hay 1000 ópticas, desde esta óptica lo que representa Moisés es la limitante humana. No puede ningún sistema, ningún hombre, ningún líder realmente introducirte a las promesas. Es necesario que haya alguien que tenga tal fe, como dice Yeshua, yo no les vengo a decir nada de mí mismo, sino lo que mi Padre me ha dicho, yo vengo a comunicarles. Alguien que crea tanto en su Padre, alguien que esté tan dispuesto a morir por lo que el Padre le ha dicho, que sea capaz entonces de introducir a un pueblo pecador a las promesas. Y este es el punto al que vamos entonces. Capítulo 27, 18. Yahweh le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Pondrás tu mano sobre él, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Qué hace con este hombre?
lo unge. Bueno, aquí no menciona que lo unja, sí, pero sí lo aparta. Es decir, más allá de que le haya aplicado aceite como el símbolo principal de la unción, si lo separa, lo unge, lo consagra. En ese orden de ideas diríamos que es el ungido o el Mesías. Pensemos desde otra óptica. Uy, suena como raro, sí, pero es que a Yeshua, ¿quién lo ungió? ¿Mm? Cuando él está en el bautismo, dice que desciende el Espíritu sobre él, pero nunca hubo aceite. Sí, pero es que otra vez, los textos no están. A ver, hay figuras en los textos y representan cosas, pero no hay una exclusividad de la manera en que se ejecutan, sino en lo que representan. Voy a decirlo de otra manera. A ver, un rey era ungido con un cuerno y con aceite, ¿cierto? Un sacerdote como Aarón y sus hijos fueron ungidos donde se les aplicó aceite en sus cabezas, manos, pies, dedos, ojos, orejas, ¿cierto? Pero Yeshua, ¿quién lo ungió? Pues el mismo Dios cuando está en el bautismo dice: "He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, a él oíd", ¿no? Ese fue su apartamiento. O incluso más atrás, cuando él está en el vientre de su madre y es movido por el Espíritu de Dios. O incluso más adelante, cuando una mujer unge sus pies, ¿no? Incluso más adelante, cuando él muere y es ungido su cuerpo. O sea, lo que quiero decir es que con múltiples ópticas podemos ver que él fue consagrado, separado, escogido. Por lo tanto, cabe en todo sentido lo que significa y representa la palabra Mesías, ungido. Voy a ponerlo desde otra óptica. ¿En qué momento fue ungido Ciro? Cuando el Señor dice: "He aquí a mi ungido". Y se lo dice con un rey extranjero para traer juicio sobre los babilonios. No tenía que ser ungido con aceite. Lo que significa es mi escogido. Entonces voy al punto. Josué fue escogido, por lo tanto sí cabe dentro de la figura de lo que es un Mesías. Es un escogido. A veces sacamos los textos, las palabras de su concepto original y se mitifican en algo que ya nos pierde el sentido original. Mesías, Cristo, Mashiach, significa ungido, escogido. ¿Escogido para qué? ¿Escogido para qué? Entonces el Señor le dice: "Moisés, escoge a este, sepáralo, para que introduzca al pueblo a las promesas". Vamos a ver. Dice entonces: "Lo pondrás delante de Eleazar y de la congregación y darás el cargo en presencia de ellos". O sea, públicamente será escogido, será ungido, será separado. Todo el tema de la imposición de manos que hemos oído o que quizás hayamos conocido, quizás aquí nazca. Dice la escritura, por ejemplo, acerca de escoger pastores, líderes, maestros. ¿Cómo dice? Luego de la imposición de manos delante de todos, que sirva, ¿no? Cuando dice, a ver, dice: "Una vez probado, una vez aprobada esta persona en sus actos, que tenga estos actos de integridad, de justicia, ¿cómo se llama? De testimonio, y una vez aprobado, bajo imposición de manos, sea puesto al servicio". Así que la imposición de manos no es como necesariamente como un acto de, ¿cómo lo digo? Místico, de que le pasamos el poder, no, sino es algo más simbólico y lógico de lo que se hace en un acto público, estilo cuando por allá en Inglaterra el rey coge con una espada y le pone así un hombro a uno y otro hombro de una persona y lo declara un sir, ¿no? Un caballero, no sé. Es un acto público donde se da una investidura pública figurada, donde todo el mundo dice: "No, pues si supo que es que Josué es el ungido". ¿Quién dijo? Pues no se acuerda que públicamente Moisés delante de todos lo envistió, le transmitió su... Eso se llama imponer manos. La imposición de manos bíblica es cuando, por ejemplo, un líder de una congregación o de algún lugar públicamente pone sus manos sobre esa persona y dice algo particular, ¿no? Y le da una autoridad o una bendición pública, ¿vale? Eso es imposición de manos.
Entonces Moisés impone las manos sobre él y transmite el cargo. Ahora tú me sucedes. Pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Como quien dice, así como obedecieron a Moisés, deberán obedecer a Josué. Y aquí voy al punto al que hablaba hace un ratico. Moisés representa, es una gran representación histórica de la voluntad de Dios transmitida a la humanidad. Pero llega alguien a quien le es transmitido ese cargo por él mismo representar a la divinidad. Y este es Yeshua. No reemplazando ni quitando a Moisés como diciendo Moisés no sirve, no, porque es que ese es un sentido desvirtuado de lo que esto significa. Sino diciendo es que Moisés cumple un propósito, como bien lo dice el apóstol. Es como un ayo que atrae al pueblo, que conduce al pueblo, que enseña al pueblo, para traerlo finalmente a aquel que lo puede realmente entrar a las promesas, aquel quien puede realmente santificar y justificar al pueblo, quien puede entregarle al pueblo la redención. Así que dice acerca de obedézcanle así como obedecieron a Moisés. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho del saldrán, por el dicho del entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos, le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Puso sus manos, en posición de manos que hablaba, y le sucede. Entonces dice, a la voz de él entrarán y saldrán. Él será aquel que les hará entrar a las promesas. Y él consultará mediante los sacerdotes por el Urim y el Tumim, que era un método que el Señor les dio para conocer su voluntad. De tal manera que está diciendo él no hará deliberadamente, sino que él hará en obediencia a lo que yo le ordene. Bien, ahora vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 31. Aquí nos amplía un poco más la información de cómo sucede este evento. Dice allí, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día, o sea, en Números dice lo que el Señor le ordenó que hiciera, aquí en el 31 muestran, de Deuteronomio muestran lo que, como ya pasaron los hechos. Dice que Moisés dice, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahweh tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las herirás. Josué será el que pasará delante de ti como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Los entregará a Yahweh delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, cuando viniere tu Israel a presentarse delante de Yahweh, tu Dios, en lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios. Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde van a pasar el Jordán para tomar posesión de ella. Yahweh dijo a Moisés, aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo.
Fueron pues Moisés y Josué, esperaban en el tabernáculo de reunión, y se apareció Yahweh en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Yahweh dijo a Moisés: aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con él. Se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos han hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Comerán, se saciarán, engordarán y se volverán a dioses ajenos. Les servirán y me enojarán, invalidarán mi pacto. Y cuando vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por boca de sus descendientes, porque conozco lo que se proponen de antemano antes de que los introduzcan en la tierra que juré darles. Moisés escribió este cántico aquel día y le enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré que estaré con él y yo estaré contigo. Hasta ahí. Aquí hay muchas cosas para decir. Es un pasaje tremendo. Lo primero que tengo que decir acerca de este pasaje es que Moisés antes de morir reúne al pueblo, ¿no? Como le dijo el Señor que lo hiciera públicamente. Y lo que le dice al pueblo es que, ¿qué le dice Moisés al pueblo? Anímense, cobren ánimo, entren. ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua siempre? Tengan fe, confíen, yo he vencido, tengan fe, avancen, caminen, no se devuelvan, vean, oigan, ¿no? El Señor hará lo que ha dicho, no teman, cobren ánimo. Y enseguida le dice a Josué: esfuérzate y anímate porque tú entrarás a este pueblo. Y otra vez, cuando pensamos en la figura de Yeshua, pues ¿no es él acaso el camino para llegar al Padre? ¿No? ¿No es él acaso el camino para introducirnos delante del Padre? ¿No es él el camino? Además dice aquí, Moisés escribió la ley y lo dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arco del pacto, y a los ancianos, y les mandó al fin de cada 7 años en año la remisión en la fiesta de tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante del Señor. En lugar escogido leerás esta ley. Así que si aquí se va a hablar de la lectura de la ley en cada tiempo de tabernáculos y enseguida les da un cántico para promulgarse en ese mismo momento, ¿qué podemos decir? ¿En qué época están ellos acá? Muy probablemente en tabernáculos, que es lo que hablé hace un principio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez que llegaron ahí? 40 años. ¿En qué tiempo estaban? En tabernáculos, pero no quisieron entrar. En este tiempo, nuevamente en un tiempo de tabernáculos, como hemos hablado en cientos de oportunidades acerca de las profecías y todo lo que las fiestas representan, ¿cuándo vendrá el Mesías? En un tiempo de tabernáculos. O sea, más allá de que sea Yom Teruah, trompetas y tales, lo que estoy hablando es del periodo representativo. Yeshua viene en un periodo en lo que está Pascua, primicias, panes sin levadura, Shavuot. Pues viene para un periodo que es como este, ¿cierto? Un periodo de trompetas, expiación y Sukkot, tabernáculos, que es cuando pasaba esto. Y les dice: de aquí en adelante, cada 7 años, en Sukkot, van a leer la ley. Así que me confirma que quizás sí, para un periodo como esos, fue que entraron a la tierra prometida. Además de que en ese periodo dice que pasaron allí, ¿cuánto tiempo? 40 días, ¿cierto? 40 días es más o menos un mes y medio extra. O sea, significa que ellos no necesariamente llegan a esa tierra para el tiempo de Sukkot,
Pero cuando el Señor les dice, volverán aquí, sus descendientes, no ustedes, llegan para un periodo cuando ellos salen de ahí, que es como para un Sukkot. Porque, si no estoy mal, ellos cuando llegan a ese momento fue más o menos un año después de haber estado en el Sinaí. Entonces, hay muchas conexiones de tiempos muy interesantes, pero al punto al que voy aquí es que para este momento, si representa un Sukkot, y bien vimos que con Yeshua no pasó nada en Sukkot en su primera venida, porque no se podía, porque no se pudo, porque no hubo fe, y en otras palabras, sí, y en otro sentido también, ¿por qué? Porque no era el tiempo. Pero ahora es el tiempo en todas las promesas. Y Yeshua retornará en un tiempo para eso, para entregar finalmente. ¿Cuándo se entregará finalmente todo? Cuando todo haya pasado en el cumplimiento. ¿Qué es eso que hablamos aquí de tabernáculos, Sukkot? Y todo lo que habla la escritura acerca del futuro, de lo porvenir, tiene que ver con eso. ¿Qué más me parece aquí interesante? Eh, Dice que todo el pueblo será reunido para oír. Y esto también nos recuerda lo que habla la escritura y en lo particular los profetas y Apocalipsis en el futuro, cuando todo el pueblo se ha reunido, ¿cierto? Para pues, oír al Señor, para seamos reunidos todos en torno a Él, ¿no? Y además dice que serán días difíciles y el pueblo invalidará el pacto. Y claro, el pueblo entra a la tierra prometida y no fue fiel. Pero más adelante dice, espérenme que yo iba a hacer otro comentario. Dice, estamos en Deuteronomio 31. Bueno, quería, aquí hace como un énfasis en lo que habla al principio de la predicación con el tema de Balaam y cómo el Señor se enfureció con ellos. Aquí nuevamente dice, el pueblo se va a desviar y levantarán mi furor y apartaré mi rostro de ellos, ¿no? Que, digamos, para entender esto es necesario que oigámoslo o escuchemos bien lo que yo hablé al principio, y es como el Señor escondía su rostro del pueblo y esto traía muerte, pero esto con el propósito que el pueblo luego se levante. Dice aquí, en esto, decía en el 31:16, este pueblo se levantará, fornicará a sus dioses, en la tierra que va, me dejará, invalidará mi pacto, se encenderá mi furor contra aquellos, los abandonaré, esconderé mi rostro, vendrán sobre ellos muchos males y dirán aquel día, ¿no ha venido esto porque Dios no está en medio de nosotros? Esconderé mi rostro en aquel día por el mal que han hecho. Así que escriban esto para que sea testigo contra ellos. Les introduciré en la tierra que juré a sus padres, pero ustedes llegarán allí y se volverán a sus dioses e invalidarán mi pacto. Así que aquí yo quiero decir, y como conclusión ya de esto, que dice el libro de Hebreos que el pueblo, a pesar de que entró a la tierra prometida, no alcanzó el reposo. Que por lo tanto sigue el reposo intacto y esperando para que todos los que escuchamos al Evangelio podamos acceder. ¿Qué es el reposo finalmente? Josué, en su historia, terminó siendo un hombre más, ¿no? Pero tanto Moisés en su momento como representó a Yeshua, y Josué en su momento representó a Yeshua, y los reyes representaron a Yeshua. Es decir, todo ha estado una y otra vez apuntando a un asunto, y es lo que dijo Moisés: no dejes a tu pueblo sin pastor. Hasta que el pastor de las ovejas sea manifiesto realmente y lleve a las ovejas y las reúna como su padre le ordenó, y como él dijo: mi padre me ha dado la orden de que ninguno se pierda, y ninguno de los que mi padre me dio se perderá. Pues sabemos que él es el fiel pastor de sus ovejas, que podrá de una vez y por todas entrarnos en el reposo. Las figuras humanas tienen que ser sacadas, porque no pueden, digamos que, hacer más que sus fuerzas les permiten. Pero Yeshua, el Hijo de Dios, ha manifestado que Él dice: volveré, porque he ido a preparar morada para todos. Es decir, que si seguimos a la expectativa de las promesas y de la tierra prometida, de la herencia prometida, de la promesa de Dios, que es para el mundo, pues yo digo, animémonos y tengamos fe. Para quitar la montaña que no nos deja ver eso, la que nos hace pensar que es mentira, que no puede ser posible.
Esa montaña atravesada no nos deja ver las promesas, incluso imposibilita a pesar del fruto o de la primicia que Yeshua ha traído. No seamos como esa primera generación que crucificó al Mesías. Aquella primera generación que dijo, no creemos, a pesar que hemos visto, no creemos, no tenemos rey sino al César, ¿no? Que no nos pase eso, que viendo no veamos y oyendo no oigamos, que no haya confianza, sino que al contrario, benditos son los que creen, ¿cierto? Los que perseveran, los que avanzan a las promesas. Esa es la invitación de hoy, y con esta lectura de Josué, ya muy próximo al cierre del libro de Números, quiero que meditemos si en verdad hemos creído, ¿no? Como dice el libro de Juan, que pensemos si nuestra fe realmente está, porque dice Hebreos que si oímos hoy su voz, no nos endurezcamos para no creer. A veces pensamos que hemos creído, pero quizás no. Es momento de reflexionar si hay una montaña que no nos deja ver las promesas, o si hemos sido como un Josué que hemos visto el testimonio y decimos, aguardamos y esperamos. Así que tengan todos un lindo y feliz día de Shabbat, y gracias por acompañarnos al día de hoy. Bendiciones.